conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha admitido haber mantenido recientemente una conversación telefónica con Donald Trump, un acercamiento que ya fue desvelado por el mandatario estadounidense hace unos días. Hola a todos y bienvenidos al Euronews Hoy. El líder venezolano aseguró que fue la Casa Blanca la que dio el primer paso. Mientras tanto, Washington continúa con su ofensiva contra el narcotráfico procedente de Venezuela después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofreciera una recompensa millonaria por la cabeza de uno de los líderes del Tren de Aragua, Giovanni Vicente Mosquera. Al otro lado del océano prosiguen los cruces de acusaciones entre Europa y Rusia después de que Vladimir Putin recibiera en el Kremlin a una delegación estadounidense para hablar del proceso de paz en Ucrania. Diversos ministros de Exteriores europeos han acusado al líder ruso de estar solo fingiendo que le interesa poner fin a un conflicto que se prolonga ya desde hace más de 3 años. También destaca la puesta en libertad de la exjefa de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, tras ser interrogada en el marco de una investigación por corrupción. Por el momento, no se han presentado cargos contra ella. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha admitido la existencia de una reciente conversación telefónica entre Donald Trump y él, revelada por el propio mandatario estadounidense hace unos días. Hablando sobre los detalles de la llamada en un acto de gobierno en Caracas, Maduro ha dicho que fue la Casa Blanca quien llamó inicialmente al Palacio de Miraflores. El presidente venezolano también defendió por qué no había hablado sobre ello públicamente hasta ahora. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial. En las últimas semanas, la Marina estadounidense ha hundido a varios presuntos narcotraficantes en el Mar Caribe y ha enviado a su mayor portaaviones a la región, tratando de forzar la salida del presidente venezolano. A principios de semana, la prensa internacional citó varias fuentes que afirmaban que Maduro estaría dispuesto a abandonar Venezuela a cambio de asilo, garantías de seguridad, el levantamiento de las sanciones internacionales al país y la amnistía para sus funcionarios. Los funcionarios europeos y ucranianos han acusado a Rusia de fingir interés en los esfuerzos de paz después de que las conversaciones con Estados Unidos del martes no produjeran ningún avance ni ningún compromiso. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, instó a Putin a dejar de hacer perder el tiempo al mundo. Yvette Cooper, su homóloga del Reino Unido, instó al líder ruso a poner fin a los combates y sentarse a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo. Los comentarios se hicieron mientras los ministros de Exteriores de los países europeos de la OTAN se reunían en Bruselas el miércoles, un día después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieran con Putin en el Kremlin el martes. Por su parte, Putin ha acusado a los aliados europeos y a Ucrania de sabotear los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos. Estados Unidos propuso un acuerdo de paz el mes pasado, pero el plan de 28 puntos fue muy criticado por ser demasiado favorable a las demandas rusas. El jueves, Witkoff y Kushner se reunirán con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, para proseguir las conversaciones. La Unión Europea ha publicado una guía actualizada para las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios que refleja las nuevas condiciones en Siria, un año después de la caída de su antiguo líder, Bashar al-Assad. Los cambios pueden influir en el resultado de las solicitudes de asilo de unos 110.000 sirios que seguían esperando una decisión de asilo a finales de septiembre. Cuando comenzó la guerra civil en Siria en 2011, 23 millones de personas se vieron desplazadas y 5 millones de sirios huyeron a países vecinos y a Europa. El número de sirios que solicitaban asilo descendió significativamente de 16.000 en octubre de 2024, antes de la caída de al-Assad en diciembre, a 3.500 en septiembre de 2025. La Agencia de Asilo de la Unión Europea dijo que los opositores a al-Assad y los evasores del servicio militar ya no corren riesgo de persecución. Pero la agencia dijo que otros grupos pueden ser considerados en riesgo en la Siria post-Assad, incluidas las personas afiliadas al anterior gobierno y los miembros de los grupos étnico-religiosos alauitas, cristianos y drusos.
Según el canciller alemán Friedrich Merz, Alemania no debería seguir concediendo asilo a ciudadanos sirios ahora que ha caído el régimen del presidente Bashar al-Assad. Pero Tarek Al-Aouz, exrefugiado sirio y portavoz de ProAsil, advierte que el país sigue siendo extremadamente inseguro, especialmente para las minorías y las mujeres. Para mí su caída fue un momento de esperanza, una enorme sensación de posibilidad. Pensábamos que podríamos construir una democracia y un Estado de Derecho en Siria, pero por desgracia, la realidad no tardó en golpearnos con fuerza. En enero de 2025, Ahmed al-Sharaa, exdirigente de una filial de Al-Qaeda, asumió la presidencia interina, aunque muchos sirios dudan de su compromiso democrático. Se trata de yihadistas que poco después de la caída del régimen de Assad comenzaron a perseguir a las minorías, a las personas LGTBI y a las mujeres en todo el país. El activista afirma que Siria no tiene bases para una reconstrucción real y alerta del riesgo que supone el apoyo a los grupos yihadistas. Lo que duele es que la comunidad internacional está intentando legitimar al grupo en torno a Ahmed al-Sharaa en Siria. Lo principal parece ser tener una persona de contacto en Siria con la que puedan negociar y hablar. Pero están haciendo oídos sordos a las realidades sobre el terreno. El activista también advierte de una posible nueva oleada de refugiados. El objetivo es evitar en la medida de lo posible que la gente huya a Alemania o a Europa, pero eso no funcionará. La gente huye por las guerras y las crisis en sus países de origen. Volver a Siria es demasiado peligroso, afirma Al-Aouz, quien pide a Europa más presión sobre los actuales gobernantes para garantizar un retorno seguro. La mayoría de la gente dice, si realmente hay estabilidad en el país, entonces volveríamos para reconstruirlo y traer de vuelta nuestras experiencias con la democracia adquiridas en el extranjero, no solo de Alemania, sino de Europa y del resto del mundo. Tras 60 años de dictadura, el activista sigue soñando con una Siria democrática. En Alemania, unos 920 sirios deben marcharse actualmente. Algunos políticos dicen, deberían volver y reconstruir su país, pero Siria aún no es segura. Por eso es crucial el diálogo con la sociedad civil siria aquí en Alemania. De lo contrario, la próxima oleada de refugiados será inevitable. Israel lanzó un ataque aéreo sobre el sur de Gaza que causó 5 muertos, entre ellos 2 niños, según la Agencia de Defensa Civil de Gaza, y 32 heridos en un campo de refugiados de Khan Yunis. Israel dijo que su objetivo era un militante de Hamas en represalia por un ataque anterior que causó heridas a 5 soldados israelíes. El ataque supuso una nueva violación del frágil alto el fuego en vigor desde principios de octubre, que se ha mantenido en gran medida a pesar de las denuncias mutuas de violaciones. Este mismo miércoles, Hamas ha devuelto los restos del que podría ser uno de los últimos rehenes que están siendo examinados por expertos forenses. Israel afirma que pronto permitirá a los palestinos salir de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah hacia Egipto, pero la hora exacta y las condiciones para cruzar la frontera están sujetas a negociaciones con Egipto. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 16.500 personas necesitan salir de Gaza para recibir atención médica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que Bélgica recibirá amplias garantías con el fin de desbloquear el controvertido préstamo de reparaciones destinado a financiar a Ucrania. Bélgica mantiene su oposición al plan que pretende utilizar activos rusos congelados para cubrir las necesidades financieras y militares de Ucrania durante los próximos 2 años. Hemos escuchado con mucha atención las preocupaciones de Bélgica y las hemos tenido casi todas en cuenta en nuestra propuesta que está hoy sobre la mesa de los préstamos de reparación. Hemos establecido salvaguardias muy sólidas para proteger a los Estados miembros y reducir los riesgos en la medida de lo posible.
El préstamo de reparaciones es la opción preferida por von der Leyen para cubrir los 90.000 millones de euros que la UE debe aportar para sostener a Ucrania. Desde septiembre, Bélgica exige garantías amplias de los demás Estados miembros para protegerse de eventuales represalias de Moscú y evitar pérdidas multimillonarias. Si no se alcanza un acuerdo, Bruselas recurriría a préstamos conjuntos, un mecanismo similar al utilizado durante la pandemia de COVID-19. Las garantías presentadas este miércoles representan el esfuerzo más sólido de la Comisión para superar el bloqueo belga. Cuando hace 2 semanas se filtró a los medios de comunicación la primera versión del plan ruso-estadounidense, Moscú trató de incluir una demanda específica, amnistía para las fuerzas rusas por todo lo que habían hecho desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. El periodista ucraniano y uno de los activistas de derechos humanos más destacados del país, Maxim Badkevich, pasó más de 2 años en cautiverio ruso. Según declaró a Euronews, Moscú intenta deliberadamente eludir la inevitable responsabilidad. En mi opinión, esto es muy revelador. En primer lugar, porque significa que entienden que han hecho algo por lo que tendrían que rendir cuentas. Cuando estaba en cautiverio, los otros prisioneros de guerra me preguntaban si al ser liberados podrían testificar ante la Corte Penal Internacional u otros organismos para llevar ante la justicia a quienes nos hicieron esto. Hay una enorme demanda de justicia. El 20 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea impuso sanciones contra 10 personas implicadas en violaciones de derechos humanos en Rusia, entre ellas la tortura de rehenes civiles. Los individuos rusos sancionados son responsables de la muerte de la periodista ucraniana Victoria Roshchinia. Murió el año pasado tras más de 1 año en cautiverio ruso. Las violaciones de los derechos humanos en territorios ocupados y las violaciones de los derechos de los prisioneros de guerra y civiles encarcelados ilegalmente no son una cuestión prioritaria desde hace tiempo, pero debería serlo porque las violaciones no son aisladas, son sistemáticas, están muy extendidas y los derechos de los prisioneros de guerra y civiles en cautiverio ruso son violados constante y sistemáticamente. En noviembre, la Fiscalía General de Ucrania registró 190.000 hechos relacionados con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia desde el comienzo de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Roxana Minsatou, declaró al programa matinal de Euronews Europe Today que la competitividad europea no tiene por qué ir en detrimento de los derechos de los trabajadores. Como parte de la agenda de la Europa Social de la Unión Europea, Minsatou desvelará los planes para mejorar la cualificación de los trabajadores de cara a las necesidades laborales actuales y a las transiciones ecológica y digital. Minsatou abordó la preocupación de que los derechos sociales se hayan sacrificado en nombre de la competitividad. La competitividad es esencial para que podamos ofrecer empleos de calidad, pero como Europa no podemos alcanzar dicha competitividad si renunciamos o si bajamos las normas sobre el empleo. Uno de los temas que abordará la legislación es el impacto de los sistemas de inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Un informe reciente de Euronews mostraba que 1 de cada 4 lugares de trabajo europeos utiliza algoritmos e inteligencia artificial para tomar decisiones que afectan a la vida laboral de los empleados. Algunos puestos de trabajo se transformarán o desaparecerán y otros funcionarán con ayuda de la inteligencia artificial. Nuestra preocupación es que tendremos a la inteligencia artificial como jefe, no solo como un asistente. Necesitamos crear entornos fiables y de confianza para las pymes, para las corporaciones y para los trabajadores para que puedan utilizar y trabajar con estos sistemas. Trabajadores de todas las edades, regiones y sectores tendrán que reforzar sus conocimientos de inteligencia artificial, pero Minsatou subrayó que los planes de la Comisión evitarán crear cargas o solapamientos para las empresas europeas.
La ex jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, queda en libertad tras ser acusada formalmente de fraude en la contratación pública y corrupción por las autoridades belgas. La investigación se refiere a contratos para formar a futuros diplomáticos en el Colegio de Europa que ahora dirige. Según la Fiscalía Europea, que inició la investigación, el funcionario de la Comisión Europea, Stefano Sannino, y un tercer sospechoso también fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad tras ser interrogados y notificárseles formalmente las acusaciones contra ellos. El comunicado señala que las acusaciones también se refieren a conflicto de intereses y violación del secreto profesional. La policía había registrado anteriormente el Colegio de Europa en Brujas y el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas. El colegio afirmó en un comunicado que cooperará con las autoridades en el caso. La Unión Europea ha presentado una nueva estrategia para proteger su economía frente a medidas comerciales coercitivas. La doctrina de seguridad económica busca reducir la dependencia de países como China y Estados Unidos, cuyas recientes decisiones han generado preocupación por su posible impacto en la industria europea. La Comisión pide diversificar las cadenas de suministro en sectores clave como materias primas críticas, tierras raras y semiconductores. El reciente choque entre China y Países Bajos, que llegó a poner en riesgo a la industria automovilística mundial, ejemplifica, según el comisario Maroš Šefčovič, por qué estas dependencias son una vulnerabilidad para Europa. Creo que esto ha puesto bajo una nueva luz la importancia de la seguridad económica para la Unión Europea y ha demostrado que las dependencias pueden ser muy peligrosas y muy costosas. Desde una perspectiva a más largo plazo, considero fundamental diversificar y aumentar el número de proveedores, como por ejemplo en este caso de chips heredados. Pero lo mismo se aplica a las materias primas críticas y a las tecnologías sensibles, porque cuando se depende de un solo proveedor, generalmente se asumen muchos riesgos. Al mismo tiempo, puedes firmar todos estos acuerdos comerciales con países que dicen alejarse de China. Puedes tener una doctrina de seguridad económica, pero en realidad las empresas decidirán con quién quieren comerciar y a menudo elegirán el precio por encima de las normas o de la seguridad, lo que a menudo significa elegir a China. Sí, tiene toda la razón, y creo que con esta comunicación también estamos intentando arrojar una nueva luz sobre el aspecto de la seguridad económica en el ámbito empresarial. Esto puede verse en todo el mundo, Estados Unidos, Japón. Creo que esta prima de riesgo ligada a la seguridad económica debe incorporarse cada vez más en los planes de negocio de las empresas europeas. Simplemente tenemos que aprender a estar alerta ante posibles deficiencias. Debemos aprender a almacenar materias primas críticas o productos sensibles y quizá también estar preparados para pagar más, tanto por las inversiones como por la adquisición de minerales o componentes críticos de diversas fuentes. Solo así se puede garantizar la continuidad del negocio. El presidente chino Xi Jinping ha recibido este jueves a su homólogo francés Emmanuel Macron para mantener una serie de negociaciones. La recepción ha tenido lugar en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, sede de los congresos del mayor partido comunista del mundo. El primer tema tratado ha sido sobre la guerra en Ucrania y las relaciones entre Pekín y Moscú. Aunque el gobierno chino insiste constantemente en que quiere la paz, Xi Jinping ha recibido en su territorio varias veces al presidente ruso Vladimir Putin desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Bruselas también sospecha que China suministra componentes militares al ejército ruso. Durante sus negociaciones, Macron ha pedido repetidamente a Xi Jinping que presione a Moscú, pero su anfitrión rechaza con firmeza cualquier responsabilidad en la crisis ucraniana. Acompañado por 35 líderes empresariales, el presidente francés también ha propuesto a China inversiones cruzadas para reequilibrar las relaciones comerciales y ha abogado por la cooperación con el G7 para una gobernanza económica basada en normas. Los desequilibrios comerciales son otro de los principales puntos de discordia entre el viejo continente y Pekín. Bruselas considera injustas las prácticas comerciales chinas desde los coches eléctricos hasta el acero. Al término de las negociaciones, ambos países han firmado un memorándum de entendimiento sin efectos prácticos.
En una era en la que la guerra digital no conoce fronteras, Occidente y Oriente chocan ahora en un ciberespacio invisible pero implacable, desde China y Rusia hasta Irán y Corea del Norte. Pero, ¿cuál es el papel de Grecia en este entorno estando en la frontera oriental de Europa? Preferiríamos no ser nosotros. Nos encantaría que la frontera oriental de Europa quedara más allá de nosotros, pero por desgracia no vemos las condiciones para que eso ocurra en un futuro próximo. Así que necesariamente desempeñaremos ese papel. Ya lo estamos haciendo. Estaría bien que otros países lo reconocieran en mayor medida de lo que lo hacen hoy. Dada la situación geográfica de Grecia, las amenazas a las que se enfrenta son diferentes en comparación con las de los países bálticos. Έχουμε πάρα πολύ ακτιβισμό, κυβερνοακτιβισμό, βανδαλισμό αν θέλετε. Tenemos demasiado activismo, ciberactivismo, vandalismo, sobre todo ataques de negación de servicio. En definitiva, ataques, pero que no dejan daños permanentes y que son bastante fáciles de solucionar. Tenemos bastante ciberdelincuencia y va en aumento, porque el uso de la inteligencia artificial da capacidades adicionales a los delincuentes. Ahora mismo estamos viendo un gran aumento de los ataques y tenemos mucho espionaje. Αυτή τη στιγμή, επομένως βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση των επιθέσεων και φυσικά έχουμε πάρα πολύ κατασκοπία. La gran pregunta es si Grecia puede permanecer neutral en el conflicto digital este-oeste. Είναι ένα μεγάλο λάθος ο διαχωρισμός του φυσικού. Es un gran error separar el mundo físico del digital. Son una misma cosa. Es un sistema nervioso más extenso que el que tenemos en el mundo real. Así que tenemos que pensar en la seguridad en los mismos términos de automatización automática, al igual que pensamos en el mundo físico. Solo entonces estaremos seguros. La guerra digital no es una guerra del futuro, es una guerra de ahora, y Grecia, le guste o no, ya está en ella. Así que la cuestión no es si participará, sino en qué términos, con qué alianzas y con cuánta preparación. La ONU dice que el asesinato de mujeres es una epidemia mundial. ¿Qué países europeos están tomando medidas para combatirlo? En la UE, los datos muestran que las mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares casi el doble de veces que los hombres. En la última década, el número de casos se ha mantenido estable en todo el bloque, con un máximo en 2022, cuando fueron asesinadas 4,4 mujeres por cada millón de habitantes. Letonia ha registrado la tasa de feminicidios más alta de la UE, tanto en 2022 como en 2023, alrededor de 17 mujeres por cada millón de habitantes. La vecina Lituania registró la segunda tasa más alta en ambos años, 10 mujeres por millón de habitantes, seguida de Austria. En el extremo opuesto, Malta aparte, las tasas más bajas se registraron en Grecia, España y Países Bajos. En respuesta a la presión pública y a la creciente concienciación, varios países europeos han propuesto o introducido en 2025 una legislación más dura para hacer frente a los feminicidios, por ejemplo, Francia, España y más recientemente Italia. En noviembre, Roma aprobó una ley que castiga el feminicidio con cadena perpetua cuando el asesinato se produce, por ejemplo, tras la negativa de una mujer a entablar una relación sentimental o a aceptar límites a sus libertades personales. ¿Por qué cada vez hay más noticias locales falsas? Un par de portales online que simulan ser medios locales están engañando a los usuarios publicando artículos con titulares sensacionalistas y difundiendo narrativas antioccidentales. Estos sitios web son creados por actores prorrusos, pero sus nombres son similares a los de los auténticos medios de noticias con los que redactan acontecimientos reales mediante inteligencia artificial. Entre enero y septiembre de 2025, unos investigadores de Recorded Future identificaron al menos 200 nuevos sitios web de medios ficticios. Los investigadores creen que los sitios falsos están dirigidos por un hombre llamado John Mark Dougan, un ex ayudante de un sheriff de Florida afincado en Moscú. Dougan fue señalado como un dirigente clave en la desinformación previa a las elecciones federales alemanas en febrero. Más de 140 de estos sitios web de noticias falsas se presentan como medios franceses. La Organización de Defensa de la Libertad de Prensa Reporteros Sin Fronteras examinó 85 de estos sitios web, que siguen activos, y descubrió
anunció que se han publicado 14.000 artículos desde febrero. La producción de contenido de estos sitios web se ha intensificado según llegamos a final de año, con más de 5.000 artículos publicados desde finales de octubre. Antes de las elecciones municipales que se celebrarán en 2026, Reporteros Sin Fronteras ha advertido de la necesidad de vigilar la situación. Cuando se quiere desinformar, se busca un intermediario en el que el público confíe y que la prensa regional francesa tenga la confianza del público. Sabemos que las elecciones son un terreno fértil para la desinformación. A partir de ahí, damos la señal de alarma para decir que hay una red activa y existe un riesgo para el acceso a la integridad de la información. Y por último, la sinceridad de los resultados. Para la audiencia de los medios de comunicación, la clave es que sean los medios los que avisen sobre las historias fraudulentas. Para terminar, les dejamos con el vídeo del No Comment del día, en el que podrán ver cómo la llama olímpica llegó al Partenón, en Atenas, la última etapa antes de que la llama sea entregada a los responsables de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Aquí cerramos esta edición, pero la información continúa. Volvemos el martes. Mientras tanto, no duden en visitar nuestra web o en consultar nuestras redes sociales para mantenerse informados. Gracias por seguirnos. Euronews, el tiempo. Όχι που σας κάμερες. Αυτό ρε παιδιά. Σήκω ψηλά. Μπράβο. Γυρίστε και λίγο προς τα εμάς. Μείνε, Στέφανε, μείνε. As the Olympic torch relay.